¿Quién no ha sentido en el cuerpo la violencia? ¿Y quién no ha sentido enojo? Y aquí quisiera preguntarles si soy solo yo la que percibe que hay demasiado enojo en la calle. ¿Soy solo yo? Ah, bueno. Igual, y si alguna persona no sintiera que hay demasiado enojo en la calle, les invito a que ingresen a alguna red social o a alguna noticia polémica, y entre más polémica la noticia, más enojo. Además, los troles ahí tienen un trabajo muy fuerte. Y en todo caso, si todavía ese no es nuestra área de interés, las redes sociales, podemos salir a hacer trabajo de campo y ver cómo está la calle y ver cómo está la gente. Sobre todo, plantéense quedarse en un semáforo en rojo unos minutitos de más. A ver qué pasa. A ver cómo suena el pito de atrás y de atrás y de atrás. Y es que cómo no la gente va a estar enojada si el estrés laboral, las largas jornadas laborales, la institucionalidad, el colapso de las instituciones tienen a la gente desbordada. Y ese enojo y esa violencia se hacen además cada vez más evidente cuando vemos las noticias que hay un montón de gente muriendo y por consiguiente un montón de gente matando. Y ese es el contexto en el que estamos. ¿Qué lugar tiene la ternura en un contexto supremamente violento? ¿Y cómo les podemos decir a los niños y las niñas que es posible un mejor futuro cuando este es el presente que les estamos dando? ¿Qué labor? Pedirles que cambien cuando esta está siendo nuestra herencia. Hace algunos años tuve la oportunidad de trabajar en un territorio complejo. Y era tan complejo que llegaban niños de 6 y 7 años y me decían: profe, vea lo que me encontré, un casquillo de bala. Profe, ¿supo lo que pasó en la mañana? ¿No? Es que se llevaron a unos niños, la policía se llevó a unos niños. O llegaba una tarde y me decían: profe, ¿supo que hubo una balacera? Y mi rol era ser ludotecaria. Yo venía a proponerles juegos a estos niños y niñas que vivían en este contexto. Hace 2 años tal vez no era tan popular las balaceras en todos los territorios del país, que claramente cada día empezaba a agravarse. Un día, un niño de 11 años agarró por el cuello a un niño de 10 años aproximadamente. El niño de 10 años tenía una experiencia larga en bullying y con él había tenido la oportunidad de sentarme, de hablar, de hacerle un par de preguntas, y con él había un proceso adelantado. Pero el otro niño, el que agarró al niño por el cuello, en ese momento fue mi preocupación. ¿Qué pasa con este niño? Entonces lo agarré por el bracito y me lo llevé aparte y me agaché a su nivel de los ojos y le pregunté: ¿qué tipo de hombre querés ser? Porque hombres violentos tenemos suficientes. Hombres que matan a otros hombres, ya los vimos. Hombres que matan a mujeres, ya los vimos. Pero vos, ¿qué tipo de hombre querés ser? Tenés 11 años, pero a los 12 te cubre la justicia penal juvenil. Y si vos no cambiás y mañana agarrás a alguien por el cuello y tiene otra suerte, acabás en la cárcel. Este niño era un líder, así que yo le dije con mucha ternura: vos sos un líder, pero tenés que decidir si querés ser el líder de una banda narco o querés ser un líder que inspire para bien a otras personas. Porque te cuento algo, le dije yo a él: los hombres también pueden ser tiernos, los hombres también pueden inspirar. ¿Y vos qué vas a hacer? Que te quede para la vida
no por ahora, porque en realidad lo que correspondía era castigar a este niño y que dejara de ir por lo menos por una semana a la ludoteca. Pero yo le dije, más allá del castigo, déjatelo para la vida. El niño se fue y yo pues nada más dije lo que sentí que tenía que decirle, sin saber muy bien a dónde iba a llegar. A los días, este niño empezó a tener un cambio tremendo en sus interacciones en la ludoteca con otros niños, tomando en cuenta que era un niño que estaba acostumbrado al grito, a la patada, a jugar con violencia. Y este niño empezó cada vez que llegaba y decía, hola, profe, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y con los otros niños también. Empezó a disminuir el lenguaje que tenía, porque el lenguaje que le habían heredado era gritar y gritarle a otros niños. Eso era lo que veía posiblemente todos los días en el barrio, en su casa, en el territorio en el que vivía. Y este niño no solamente dejó de gritarle a sus compañeros y de golpearles, también dejó de golpearles, sino que además era un niño que movilizaba a otros niños. Y si yo llegaba y proponía, por ejemplo, un juego, un baile, ese niño se activaba así, porque no solo era líder, además tenía como esa venita artística. Y era un niño que rapeaba. Entonces yo promovía un juego de canto, o de baile, y este niño cantaba, rapeaba y movía a los demás en lenguaje del niño. Ya no solo yo como adulta proponiendo un juego, sino que era un niño que si había una actividad con 20 niños, los 20 niños acababan jugando, cantando y bailando, gracias a él. A los días me llegó a contar, profe, me lancé para presidente de la escuela. Y los demás niños estaban muy animados, creo que aparte se los había empezado a ganar con ese carisma que tenía. Llegó el día esperado y este niño ganó las elecciones de la escuela. Y esa es la parte en la que ustedes aplauden. Más allá de los liderazgos políticos, no quiero decir con esto que la salida para contextos violentos sea únicamente los liderazgos políticos. Pero en este caso, en esta historia, el cuestionarle le permitió encaminarse hacia otro lugar, que posiblemente no era el que llevaba. La pedagogía de la ternura no es la cursilería, no es la melosidad. La pedagogía de la ternura nace en contextos de dictadura. Igual la pedagogía de la pregunta y la pedagogía de las personas oprimidas nacen en contextos de dictadura. Y esta pedagogía sirve para cuestionar y para transformar vidas. Ese es el poder transformador que tiene la ternura. Y aparte yo quisiera dejarle a las personas que trabajan con niños y con niñas, jóvenes, adolescentes, en realidad con cualquier persona, que se puedan hacer 3 preguntas que nos deja el teatro de las personas oprimidas y la pedagogía de los oprimidos, que es preguntarse, ¿qué pasa? ¿Por qué pasa? ¿Y cómo es posible cambiarlo? Porque al menos yo creo que todas las realidades son posibles de cambiarlas. Nosotros decidimos hacia dónde. Finalmente, pregúntense, preguntémonos, cada vez que tenemos un niño o una niña a la par, ¿cómo me puedo comunicar yo con este niño o esta niña? ¿Qué es lo que está aprendiendo? Porque no van a aprender de nuestras palabras únicamente, van a aprender de nuestras acciones. Pero si las acciones que estamos viendo en ellos son cuestionables, cuestionémoslas. También nos invito a preguntarnos a nosotras mismas, ¿quién soy y qué quiero? La ternura se conecta desde los espacios más cotidianos, como ver un bosque, ver el árbol, ver el cielo, respirar, porque la vida nos tiene ahogados y ahogadas, con las jornadas laborales, con el estrés, con la rueda de producir. Pero si tomamos una pausa y nos preguntamos qué lugar tiene la ternura en estos contextos, tal vez no tengamos respuesta, pero esperemos que las próximas preguntas nos movilicen a otro lugar. Muchísimas gracias.